El Dios del mañana. Neale Donald Walsh. Capítulo 1. La mayor blasfemia. Necesitamos un nuevo Dios. Ya veo. No, en serio. Necesitamos un nuevo Dios. El viejo Dios ya no funciona. El Dios antiguo nunca funcionó. Algunas personas creen que sí. No estaban mirando al mundo a su alrededor. No, No de forma honesta, no de forma global. Solo veían lo que querían ver. No estaban viendo la crueldad, la lucha, el asesinato que estaban teniendo lugar en nombre de Dios. No estaban viendo la separación y la opresión, el miedo y la enorme disfunción. O, peor aún, lo estaban viendo, pero se metieron en ello. En realidad, el Dios antiguo, el Dios del ayer, puede haber conseguido que las vidas individuales funcionen por aquí y por allá y quizá muchas de ellas, pero ese Dios nunca fue capaz de crear una sociedad justa o una civilización alegre y armoniosa, por no hablar de un mundo en paz. Y ese Dios tampoco lo puede hacer ahora, incluso hoy, con todos los poderes de la comunicación instantánea, de la interconexión total, de la comprensión avanzada, de la mayor conciencia y de una tecnología sofisticada y unos milagros maravillosos. No podéis producir la simple y humilde experiencia que la humanidad anhela desde el principio de los tiempos, no podéis producir paz. ya veo. No podéis producir alegría duradera. Ya veo. Y el Dios en el que creéis tampoco puede. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede, con todos los esfuerzos de la humanidad y toda la ayuda por la que suplicamos y que recibimos? Porque el Dios en el que creéis no es real. El Dios en el que creéis es inventado. Es un Dios que creasteis de la nada, y que no tiene nada que ver con la realidad última. Bueno, ese es un pensamiento desafiante. Eso viene a ser la mayor de las blasfemias. Toda gran verdad comienza siendo una blasfemia. Ha llegado el momento de desafiar vuestras creencias más sagradas. Si no las desafiáis pronto, vuestras creencias os van a desafiar a vosotros. Este libro nace para ser un desafío. Este libro nace para salvar al mundo. ¿Lo hará? Eso depende del mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué no depende de ti? Si tú eres Dios, ¿por qué no depende de ti? Porque mi función no es salvar el mundo, sino crearlo. Y tras crearlo, ¿no te importa lo que suceda? Me preocupa tanto como te preocupe a ti. No, no es así. Si te preocupara tanto como a nosotros, no permitirías que se destruyera a sí mismo. En realidad te refieres a si yo me preocupara más que vosotros, pues si me preocupo tanto como vosotros, dejaré que el mundo se destruya a sí mismo, porque eso es exactamente lo que vosotros estáis haciendo. Como solo me preocupo lo que vosotros os preocupéis, el mundo en el que vivís podría perfectamente terminar siendo destruido. Al menos, la vida tal y como la conocéis, podría verse alterada inexorablemente. Y si eso es lo que sucede, permitiré que suceda. ¿Por qué? ¿Por qué no haces algo para pararlo? Porque no queréis. No podemos. Tú sí puedes. Tú eres Dios. Tú puedes hacer lo que los humanos no pueden. Tu afirmación es imprecisa. Yo puedo, y tú puedes. Pero no lo haré, a menos que tú lo hagas. ¿Por qué no? ¿Qué tipo de Dios eres? Del mejor tipo que existe. Del único tipo que hay. De la clase de Dios que te da libre albedrío y que nunca, jamás, te lo quitará. Ni siquiera para salvarnos a nosotros de nosotros mismos. Si yo os salvara de vosotros mismos, entonces ya no seríais vosotros mismos, sino solo mis esclavos. No tendríais libre albedrío. Solo seríais libres hasta el momento en que hicierais algo que yo no quiero que hagáis. Y en ese momento, detendría el ejercicio de vuestro libre albedrío para obligaros a hacer lo que yo quiero que hagáis. Por supuesto que lo harías. Si fueras ni la mitad del Dios que los humanos piensan que eres, nos impediríais destruirnos a nosotros mismos. Harías lo que es mejor para nosotros. Nos obligarías a hacer lo que es mejor para nosotros. ¿Y quién evalúa lo que es mejor? ¿Bajo la definición de quién? ¿Qué? Digo que mejor según qué escala, nosotros según la definición de quién. Según la tuya. Según tu evaluación. Según tu definición. Tú definirías lo que quiere decir el término nosotros, tú decidirías lo que es mejor para nosotros, y entonces harías que suceda lo que es mejor para todos nosotros. Dependemos de ti para hacer esto. Para eso es para lo que está Dios. ¿De verdad que eso es lo que piensas?
Capítulo 2. Adiós al Dios del ayer. La mayor parte de la humanidad cree que es Dios, tú, quien decide qué humanos forman parte del concepto de nosotros. Luego nosotros formamos grupos en torno a lo que has decidido, y los llamamos religiones o credos. Y entonces tú, Dios, nos aseguras que vas a llevarnos de vuelta a ti diciéndonos lo que es mejor para nosotros. Aquellos humanos que no estén incluidos en tu definición de nosotros no regresarán a ti bajo ninguna circunstancia, ni tampoco lo harán quienes están incluidos pero no hacen lo que es mejor para ellos. La gente de esas dos categorías está condenada. Sufrirá en las eternas hogueras del infierno. ¿Es eso lo que tú crees? ¿Así es como funciona para ti? No, no realmente. Al menos ya no. No después de experimentar y comprender todas mis conversaciones con Dios. Pero esa es aún la creencia de la mayoría de la humanidad, y ahora entro en este diálogo para hablar de parte de la mayoría de la humanidad. Así. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo eso? Quiero plantear las cuestiones que creo que la mayoría se plantea, y decir las cosas que oigo a la mayoría decir. ¿Por qué? Para que las preguntas humanas puedan ser respondidas. Para que pueda escucharse la voz humana. Para que la experiencia humana pueda ser ampliada, ensalzada, expandida, así como la mía lo ha sido. Para que la alegría pueda rebosar y la paz prevalecer sobre la tierra, así como en mi alma la alegría abunda y la paz prevalece cuando estoy en mi espacio más elevado. ¿Quieres dar a la humanidad el regalo que te ha sido dado? Sí. ¿Por qué? Porque quiero continuar recibiendo el regalo que sé, me ha sido dado, y la mejor manera que conozco de hacer eso, es darlo. Dar tu regalo hace que lo sigas teniendo. Sí, el regalo que yo doy es el regalo que experimento. ¿Cómo es eso? Porque solo mediante la expresión de quien yo soy puedo tener la experiencia de quien yo soy. Si retengo mi expresión, retengo mi experiencia. Pues aquello que fluye a través mío se mantiene en mí. Porque en realidad solo hay uno de nosotros, y yo soy parte de ello, y por tanto, lo que hago que otro experimente, lo experimento yo, y lo que me hago a mí mismo experimentar, otro lo experimenta. Porque lo que hago que otro conozca, yo lo conozco. Y lo que me hago a mí mismo conocer, otro lo conoce. Porque lo que hago que otro reciba, yo lo recibo. Y lo que me hago a mí mismo recibir, otro lo recibe. De forma similar, lo que retengo o escatimo de otro, me lo escatimo a mí mismo. Y lo que me escatimo a mí mismo también le es escatimado a otro, pues no puedo dar lo que no tengo, y no puedo tener lo que no doy. Solo a través de dar algo puedo experimentar tenerlo. Sin el dar, el tener no es experimentable. La donación transforma tener en ser. Me puedo imaginar teniendo creatividad, pero solo mediante la donación de mi creatividad a otros, puedo experimentar ser creativo. Me puedo imaginar teniendo abundancia, pero solo mediante la donación de mi abundancia a otros, puedo experimentar ser abundante. Me puedo imaginar teniendo amor, pero solo mediante la donación de mi amor a otros, puedo experimentar ser amor. La donación transforma el tener en ser, y el milagro del dar consiste en que solo nos estamos dando a nosotros mismos. Este es siempre el caso, y este es el gran secreto de la vida. Es el misterio desplegado en cada tradición espiritual. Esta es la ley universal, y no puede eludirse, esquivarse, rodearse o ignorarse. Tarde o temprano tendrá efecto en nuestras vidas. Por eso ha sido enseñado. Tal como siembres, eso recogerás. Y haz a los demás como te gustaría que te hicieran a ti. Y lo que va, vuelve. Lo que sé es que la manera más rápida de experimentarme a mí mismo como un ser que tiene respuestas a sus preguntas es hacer que otros se experimenten como teniendo respuestas a las suyas. Así que ahora hablo de parte de la mayoría de la humanidad, planteando las cuestiones de la mayoría para que un mayor número de nosotros pueda tener y conocer más respuestas de Dios a esas cuestiones, al tiempo que yo las tengo, y de modo que así yo puedo seguir reconociendo que sé. Has aprendido bien. Has entendido y has hecho que otros entiendan, y ahora intentas que aún más gente entienda para que tú puedas entender aún más. Y así un círculo se completa a sí mismo en ti, y se cumple una profecía a través tuyo. Pues he dicho a toda la humanidad que os mandaré a mis mensajeros, y que caminarán entre vosotros. No solo uno, sino muchos. No solo en tiempos antiguos, sino a través de todas las eras, y llevando el conocimiento de la verdad de vuestro ser, en tanto que esa verdad emerge en ellos y a través de ellos, como ellos. Y ellos os dirán, escuchad. Atended a esta invitación. Hay otra manera de experimentar a Dios.
Hay otra manera de vivir la vida. Vuestras diferencias no tienen por qué crear divisiones. Vuestros contrastes no tienen por qué crear conflicto. Las variaciones en vuestras creencias no tienen por qué provocar violencia en vuestras vidas. Hay otra manera. No obstante, no encontraréis esa manera, ese camino, buscándolo. Solo lo encontraréis creándolo. Y no lo vais a crear si seguís bloqueados en viejas creencias, sino solo abriéndoos a nuevas ideas sobre Dios y sobre la vida que realmente puedan iluminar el mundo. Quiero ayudar a traer estas ideas a la humanidad, al mismo tiempo que me son dadas. Entonces continúa ahora con este diálogo, si eso es lo que te sirve ahora, al mismo tiempo que sirves a la humanidad mediante esta experiencia. Pues en este diálogo te hablaré del Dios del mañana, que será diferente del Dios de vuestro ayer de muchas formas relevantes. También os hablaré de una nueva espiritualidad. Un tipo de espiritualidad que permitirá a los humanos expresar su impulso natural de buscar y experimentar lo divino. Pero sin ver a los demás como gente descaminada por la manera en que lo esté haciendo. Y sin mataros entre vosotros, en nombre de todo ello. Describiré cómo esta nueva espiritualidad tendrá su efecto cuando sea aplicada sobre las experiencias y las estructuras de vuestra sociedad humana. Especialmente en los ámbitos de la religión, política, economía, negocios y comercio, educación, relaciones y sexualidad. Queda mucho por explorar en nuestra conversación, así que de acuerdo. Vamos a seguir. Al continuar, quiero insistir en que yo ya no hablo por mí, no hablo en tanto que la persona que pregunta o que comenta en todas las ocasiones. La verdad es que ya tengo mis respuestas a muchas de las cuestiones que iré planteando. Pero muchos humanos no. O bien sí tienen respuestas y soluciones, pero no han estado funcionando. No funcionan a la hora de proporcionar a la humanidad la experiencia que dice que busca tener, ni para llevarla a donde la humanidad dice que quiere ir. Aún así, los humanos están intentando hacer que las respuestas funcionen. Están intentando ser fieles a las respuestas que les han sido dadas, y son desdichados en el intento, están cansados y entristecidos por el esfuerzo, y están confundidos y airados en el proceso. Y así, tenéis un mundo desdichado, cansado y triste. Un mundo confundido y enfadado. Esto se evidencia por todas partes. Ahora tenéis una elección. Podéis verlo, proclamarlo y declararlo, o podéis negarlo. Elijo verlo, proclamarlo y declararlo. Creo que es el momento de decir lo que es tal cual. Es el momento de hablar de ello, en términos muy realistas. Muy abierta y directamente. Mirar de frente los asuntos, los problemas, y, más importante, las soluciones. Vale, entonces seguimos con el reconocimiento de que te vas a permitir hacer preguntas retóricas y vas a exponer afirmaciones retóricas con el objetivo de presentar aquí las percepciones de mucha gente, no solo tuyas. Gracias. Y entonces, volviendo a donde estábamos, hay mucha gente en este mundo, que entiende que tu trabajo, el de Dios, es decirles, a los humanos, qué es lo mejor para ellos. Tú nos dices lo que es mejor para nosotros. Y entonces de nosotros depende hacerlo o no. Esta es una manera simple de plantear una de las creencias sagradas de la humanidad. Esta creencia es una falacia. Ese no es el trabajo de Dios, no es el objetivo de Dios, ni es la función de Dios. Es el trabajo y el objetivo del Dios que muchos habéis creado en vuestras fantasías, pero no lo es del Dios que realmente es. Es la función del Dios del ayer, pero no del Dios del mañana. Es la segunda vez que utilizas esa expresión. ¿Qué quieres decir con el Dios del mañana? El Dios en el que creeréis en algún futuro. El Dios en el que tendréis fe, en vuestro futuro. Así que vamos a tener un nuevo Dios. No un nuevo Dios, sino una nueva comprensión del Dios actual. Un concepto ampliado, un discernimiento más agudo. Pero aprobaste lo que dije al principio, cuando dije que necesitábamos un nuevo Dios. Quería mantenerme usando las palabras que estabas usando. No quería hacer alusiones al significado tan pronto en nuestro primer intercambio breve. Sabía lo que quería decir en todo momento, y sabía que tendría la oportunidad de explicarlo mejor más adelante. Entonces, ¿qué querías decir? Como acabo de decir, no me refiero a un nuevo Dios, estrictamente hablando, sino a una nueva versión de Dios, una más amplia. Este es el mismo Dios que siempre existió, que existe ahora, y que siempre existirá, solo ocurre que no es el Dios de vuestro entendimiento actual.
Vuestro entendimiento ha sido incompleto. Ahora os estoy invitando a expandir vuestra conciencia y a llegar a un entendimiento más completo de quién y qué es Dios, y de lo que es cierto sobre la vida. Os estoy invitando a crear el Dios del mañana. ¿Y qué pasa si no quiero abandonar el Dios del ayer? ¿Qué pasa si estoy realmente apegado a esas ideas y, por cierto, sucede que son las ideas correctas y verdaderas sobre Dios? Entonces seguiréis creando vuestra vida tal y como la conocéis ahora en vuestro planeta. ¿Y qué? ¿Qué hay de malo en ello? Mira a tu alrededor, ¿te gusta lo que ves? Entonces continúa, sigue creyendo en lo que crees. Pero no pienses que las cosas no van a cambiar. No es una cuestión de si van a cambiar, sino de cómo lo harán. Todo va a cambiar. Y, tarde o temprano, lo harán las creencias humanas sobre Dios. Y entonces será cuando diréis, adiós. Al Dios del ayer. ¿Cuándo va a suceder? En realidad está comenzando a ocurrir ya mismo. ¿Sí? Pues vaya con ese ser que salva el mundo, pues no está cambiando nada. Sí, sí lo está. Tú simplemente no estás viendo el cambio. No eres consciente de él. Pero a medida que los cambios van en aumento, a medida que se aceleran, te harás más y más consciente de ellos. De hecho, te volverás parte de ellos. ¿Cuándo estará completo este proceso? Nunca. El proceso de ver y de experimentar cada vez más y más de Dios nunca acaba. Ahí radica el gozo de ello. Vale, ¿cuándo estará lo suficientemente acabado como para que las cosas comiencen a ir mejor aquí? Pronto, muy pronto, si la humanidad está dispuesta. ¿Qué significa eso? Significa que si la humanidad hace esta elección, podría tener lugar rápidamente un desplazamiento, un giro radical en las comprensiones humanas sobre Dios fácilmente dentro de tu periodo de vida, en 3 décadas, o quizá incluso más rápido, y una vez que caiga la primera pieza del dominó. Es simplemente una cuestión de alcanzar la masa crítica. ¿Cuánto será eso? No tanto como podrías pensar. Mucha gente asume que la masa crítica es uno más de la mitad, pero no es así. No es ni el 25, ni el 10, ni siquiera el 5% del total. La masa crítica se alcanza cuando afecta a entre el 2 o el 4% del total. Contempla la superficie del agua cuando va a entrar en ebullición. El punto de ebullición no se alcanza cuando más o menos la mitad de la superficie burbujea, sino mucho antes. El efecto de la masa crítica es exponencial. Eso es lo que la hace tan poderosa. Unas pocas burbujas rompen la superficie del agua, y entonces, en repentina avalancha, toda el agua entra en ebullición. Entonces, un número relativamente pequeño de nosotros puede hacer la elección de crear ese giro en nuestras comprensiones sobre Dios. ¿Qué podría hacer que la humanidad estuviera dispuesta a hacer esa elección? Una de entre dos cosas. Más odio, o más esperanza. Otro desastre que conmueva al mundo, nacido de la rabia y envuelto en violencia y asesinato, o bien un despertar global producido de otro modo. ¿De qué otro modo? Aparte del desastre y la calamidad, no parece haber más maneras de despertar a la humanidad. Oh, pero si las hay. Podría haber un movimiento mundial para propagar no el terror, sino la paz, la alegría, el amor. Puede tener lugar un proyecto masivo que surja desde abajo, con la gente por todo el mundo organizada en el nivel de la comunidad para cambiar el modo en que las cosas son. Así como ahora hay células terroristas, puede haber equipos de activistas espirituales por toda la Tierra. Esto requeriría liderazgo, por supuesto. Y requeriría un gran compromiso por parte de quienes siguen a esos líderes. Pero es posible, puede hacerse, y el primer paso está en el nivel del pensamiento. El futuro de la humanidad depende de lo que piense de sí misma. Y depende de lo que piense sobre Dios y sobre la vida. A partir de tu pensamiento surge tu realidad. Tu futuro emerge de tus ideas. Por tanto, tus creencias crean tus comportamientos. Y tus comportamientos crean tu experiencia. Lo que crees, por tanto, es muy importante. ¿Qué hay que pueda crear creencias? ¿Puede algo, en el mundo exterior de lo físico, crear creencias? Sí. ¿Qué? La gente. La gente puede. La gente del mundo exterior puede crear eventos espirituales interiores. Primero en ellos mismos y después en otros. Muchos lo han hecho. Esto es lo que tú estás haciendo ahora. Esto es lo que toda la humanidad puede hacer. ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos hacer esto? Esta es la pregunta del millón. Hay muchas maneras de comenzar. Dime una.
La tienes en tus manos, la estás leyendo.